Te llega a la consulta un paciente con una policitemia vera y te pregunta, doctor, ¿mi diagnóstico es definitivo? ¿Puede evolucionar? ¿Puede transformar? Tengo un familiar también que tiene una trombocitosis esencial. ¿Se parece? ¿No se parece? Vamos a intentar resumirlo rápidamente en los siguientes minutos. Buenos días, mi nombre es Alexis Vidal, soy médico internista, doctor Semio aquí en nuestro canal. Hoy día vamos a conversar un pequeño resumen sobre lo que son las neoplasias mieloproliferativas crónicas, o síndromes mieloproliferativos crónicos, también como se llaman. Hay que entender como una pequeña definición global que esto existe debido a una panmielopatías clonales, donde existe una mutación de la célula germinal pluripotencial que causa una proliferación excesiva, dando un incremento de las distintas series hematopoyéticas. Ahora, hay varios síndromes clásicos que los engloban. Estamos hablando de lo que es la policitemia vera, leucemia mieloide crónica, una trombocitosis esencial y la mielofibrosis. Similares, sí, en el sentido de que engloba a toda una reproducción excesiva de un tipo de célula germinal. Sin embargo, la cantidad celular, los tipos celulares y la clínica van a cambiar los pronósticos uno de otro. Si nos vamos un poco a la etiología y un poco de la fisiopatología, hay alteraciones genéticas que son recurrentes. Se ha demostrado que la mutación de tirosina quinasa JAK2, un gen de fusión, el BCR-ABL1, y un receptor de trombopoyetina son los más frecuentes presentados en este tipo de síndromes mieloproliferativos. Por ejemplo, si nos vemos a qué es lo que predomina cada uno de estos síndromes, la policitemia vera existe una proliferación excesiva de la serie roja. En las leucemias mieloide crónicas vamos a tener un predominio de la serie blanca, los leucocitos. Y en la trombocitosis esencial, como tal dice el mismo enunciado, las plaquetas de la serie megacariocítica. Y en la mielofibrosis va a predominar que en la médula, que es la fábrica de las células, la formación de un tejido fibroso propiamente tal. Centrémonos ahora un poco más en el diagnóstico. Vamos a tener varios puntos importantes en esto y voy a hacer solamente una pincelada respecto a lo que hay que saber. En honor al tiempo de este video, después vamos a continuar con otros videos haciendo más de este mismo tema, pero hay que diferenciarlo por grupo. Hay que entender, por ejemplo, en primera instancia lo que es la policitemia vera. Nos vamos a encontrar con un paciente que va a tener un aumento del número de la cantidad de eritrocitos propiamente tal, con valores normales o bajos de eritropoyetina. Hay que pensar que esto es un aumento desmedido de la producción de glóbulos rojos que no son dependientes de EPO, por lo cual eso es uno de los puntos importantes que lo diferencia de otras poliglobulias. Cuando nos enfrentamos a un paciente con una poliglobulia, tenemos la obligación de descartar causas secundarias. Por eso este punto es súper importante a tener en cuenta. Porque al aumentar la cantidad de glóbulos rojos tal con esta policitemia, nos vamos a dar cuenta que el paciente va a generar ciertos trastornos. Problemas de hiperviscosidad en la sangre, lo que puede generar distintos síntomas propiamente tal. Mayor rubicundez, cefaleas, trastornos neurológicos, incluso baja de pesos, sudoración nocturna. Y lo más frecuente en estos pacientes que tienen policitemia vera es tanto el prurito como la eritromelalgia, que vamos también en dejarle significado en el diccionario médico propiamente tal. Hay que entender en estos pacientes en el fondo que generalmente se presentan con una hemoglobina mayor a 18,5 en caso de hombres y mayor a 16,5 en caso de mujer, pero generalmente estos valores son ampliamente superados en contexto de lo que estamos conversando. Los tratamientos propiamente tal de las policitemia veras es intentar frenar la producción propiamente tal de esta médula ósea. Dado que tenemos que frenar esto, tenemos dos posibilidades. O desechamos parte de nuestros glóbulos rojos, lo que se trata con sangrías propiamente tal, o intentamos ocupar algún medicamento citostático como la hidroxurea, que nos permite en el fondo frenar un poco la producción de glóbulos rojos. Un tratamiento curativo propiamente tal en este momento no hay. Y esto es súper importante, porque la policitemia vera es una patología crónica, lo cual nos hace ver que también tiene fases. Tenemos una fase que está
estable el paciente con su policistemia secundaria y con lo que estamos conversando, pero estable. Por otro lado, tenemos fases aceleradas y ya crisiplásticas. Por eso es importante en el fondo saber diferenciar una de otra, que vamos a mencionar en otros videos. El siguiente punto, vamos a hablar un poco de lo que es la trombocitosis esencial. Hay que entender que, para empezar, esto es un diagnóstico de exclusión, donde se deben descartar todas las causas de trombocitosis secundarias, desde infecciones, anemias ferropénicas, etc. La gran mayoría de estos pacientes se presentan de forma asintomática en un control de hemograma rutinario. Sin embargo, las complicaciones va a estar dado principalmente por cuadros trombóticos o hemorrágicos. Tener mayor cantidad de plaquetas no asegura mantener una buena coagulación. Al contrario, puede ser defectuoso bajo ciertos niveles. ¿Cuáles son la clínica del paciente? Como les digo al principio, generalmente son asintomáticos o cuando ya presenta algún tipo de trombosis o sangrado al paciente se estudia y nos encontramos con unas plaquetas sobre el millón, por ejemplo. Hay que entender que los recuentos normales de plaquetas, estamos hablando de 400.000, 450.000, dependiendo en el fondo la literatura, pero estos pacientes superan ampliamente estos valores y el tratamiento va a estar dado justamente con el mismo punto. No hay un tratamiento definitivo para esto, pero sí hay que intentar frenar la producción de plaquetas para que así no se siga reproduciendo descontroladamente y manteniendo ciertos grados de seguridad. Y estos grados, en el fondo, de la cantidad de plaquetas más o menos van a estar dados si el paciente tuvo trombosis, dependiendo de la edad, y qué citostático voy a estar ocupando también asociado. Eso a grandes rasgos respecto también a lo que es esta patología. Respecto a la siguiente enfermedad, vamos a conversar respecto a lo que es la leucemia mieloide crónica. Vamos a entender que el 20 al 40% de estos pacientes son al principio asintomáticos. Suelen aparecer entre la tercera y sexta década de la vida y está asociado a lo que es el cromosoma Filadelfia. Y esto es súper importante porque después, en la parte de los síntomas, va a estar dado por un hipermetabolismo, gran esplenomegalia, e incluso el paciente, en el fondo, ya hay escalas que lo incluyen, como la saciedad precoz, el dolor por infartos esplénicos, entre otras cosas. Bueno, y el síndrome anémico, que también se puede ir presentando de forma progresiva. Ahora, la leucemia mieloide crónica, hay que entender que hay un recuento de glóbulos blancos, de leucocitos, en el fondo, de forma desmedida, y que va a estar dado por un aumento de todas las etapas madurativas de la misma. Ahora, tras un periodo variable de 3, 4, 5 años de clínica insidiosa, pueden llegar a ocurrir las crisis plásticas cuando el paciente evoluciona a una leucemia aguda. Hay que entender que con el tratamiento va a estar dado por distintos tipos de ITK, y vamos a lo más conocidos son el imatinib, dasatinib, nilotinib, entre otros que son más actualizados actualmente. Pero vamos a conversar también de ese tema en otros videos un poquito más en profundidad, que es con el concepto por ahora de que esta enfermedad genera una producción excesiva de glóbulos blancos. Y un punto importante es que en primera instancia vamos a tener una leucocitosis importante sin compromiso de otras series. Y eso es lo que llama la atención, a diferencia de, por ejemplo, lo que son las leucemias agudas, que ya existen peñas rápidamente de las otras series. La cuarta patología que vamos a conversar un poco en estos videos, vamos a hablar de la mielofibrosis. Hay que entender que la mielofibrosis compromete directamente lo que es la fábrica de la célula, que es la médula ósea, generando mayor cantidad de fibrosis que va en ascenso. Obviamente, si la médula se está fibrosando, el espacio que queda para la producción celular va disminuyendo, lo que va a generar en el fondo principalmente hematopoiesis extramedular, por lo cual nos encontramos con gran, por ejemplo, esplenomegalia e incluso hepatomegalia. El paciente puede presentar generalmente anemias y también un hipermetabolismo. Hay que entender que el diagnóstico también se hace por la biopsia de médula ósea, y el hemograma, los más característicos son los dacrocitos o incluso los eritrocitos en forma de lágrimas. Como ya les iba explicando, todas estas enfermedades involucran a las neoplasias mieloproliferativas crónicas, pero es un tema amplio que podríamos estar hablando horas, donde intento resumir muy a la pincelada en el fondo sobre estas 4 patologías que son las más frecuentes. Es importante en el fondo entender a grosso modo qué es lo que está afectado, para así entender en el fondo por qué se produce la
producción desmedida celular, dependiendo de la serie que estemos conversando. Vamos a dejarlo hasta aquí. No te olvides seguir nuestro canal, Dr. Semio, y deja tus comentarios ante cualquier duda. Nos vemos muy pronto.